Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. ¿Hay alguien contento en este lugar? Gloria a Dios. Yo también estoy muy contento porque Dios, hermanos, sigue haciendo su obra. La Biblia dice, hermanos, que la menciona como su extraña obra. Esa extraña obra donde Dios transforma el corazón del ser humano incrédulo, del ser humano lleno de pecados, y nos va cambiando, transformando de gloria en gloria, de tal manera que cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y entonces de repente resulta de que hay una necesidad en nosotros de venir a este lugar, pero de repente no te dan permiso en tu trabajo, o tu familia se opone, y entonces hay un clamor en nosotros y dice, Señor, ayúdame. Amén. Así que, hermanos, eso es lo que Dios hace. Dios puede transformar el corazón del ser humano, por más duro que le parezca a usted y a mí. Por eso, hermanos, vamos a ver un tema hoy en Génesis capítulo 25, versos 21 al 22. Abra su Biblia. El tema se titula ¿Para qué seguir viviendo? Génesis capítulo 25, versos del 21 al 22. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo tiene? Yo sé que hay buscadores diestros, rápidos, expeditos para encontrar la escritura, pero también acá la tenemos ya. Si no lo encuentra, a mí me pasa mucho ahora en estos últimos años que ya la Biblia que tengo no la alcanzo a ver, y me dicen los hermanos, no, dice, lo que a usted le falta es brazo, dice, para alejarla y poder distinguir bien las letras. No, dice otro hermano, te faltan lentes, dice. Amén, hermanos. Dice la Biblia, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración, y Rebeca ¿quedó qué? ¿Quedó qué? Embarazada. Le voy a estar haciendo preguntas para que usted me vaya diciendo, a ver, para saber si está usted todavía aquí o ya se fue. Amén. Entonces ella quedó embarazada, y luego dice, verso 22, pero cuando los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor. Amén. Esta versión que estamos usando es Dios habla hoy. En la versión Reina Valera
dice, ¿para qué vivo yo? Si esto es así, ¿para qué vivo yo? Dice la versión Reina Valera. Me gustó más cómo lo dice la versión Dios habla hoy y quise citar textualmente esta versión, hermanos. ¿Por qué? Porque nos da una visión más completa del cuadro del que estamos hablando. Entonces, hermanos, empecemos en el contexto. El contexto de Dios, hermanos, ¿tenemos audio aquí? El contexto de Dios, hermanos, es que ese es uno de los problemas cuando uno se mueve, que el piso también se puede mover. Hermanos, el pueblo de Dios estaba apenas iniciando. El pueblo de Dios, hablando del proyecto de Dios, Dios lo estaba iniciando, tenía apenas una generación atrás. Dios había llamado a Abraham, hermanos. Abraham había sido llamado por Dios para dejar su tierra y su parentela y formar un pueblo nuevo, un pueblo especial, un pueblo bajo la promesa de Dios. Y ese hombre llamado Abraham, hermanos, la Biblia dice que le creyó y fue movido de su casa, de su familia, dejó su casa y fue en pos de aquel Dios que le estaba hablando. Y hermanos, Abraham estaba allí, hermanos, y estaba preocupado por una esposa para su hijo. Y entonces buscó la forma en que Dios lo orientara para que su hijo tuviera una esposa. No te vas a casar con cualquier mujer. Usted le dice así a sus hijos: no te vas a casar con cualquier mujer. Esa mujer sí, esa mujer no te conviene, esa muchacha sí te conviene, esa no. Y al revés, usted le aconseja a sus hijas también, ¿verdad? Ese muchacho lo veo medio raro, trae un arete ahí en la oreja, eso me da mala espina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted va a entregar a su hija y usted quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? No les escucho. Amén, usted quiere lo mejor, ¿sí o no, hermanos que están ahí arriba? Amén, queremos lo mejor. Y hermanos, Abraham le dio instrucciones a su siervo para ir a buscar una esposa para su hijo. Y hermanos, todo estuvo de Dios. Le pidieron señales: Señor, si yo llegare ahí a ese lugar, la primera muchacha que dijere, que yo le dijere, dame de beber, y entonces ella me dijere, sí, Señor, aquí está, puede usted tomar, y no solamente le daré a usted, sino le daré también a sus camellos, esa será la que tú escojas. ¿Usted puede hacer algo así? Usted puede decirle: Señor, voy a buscar una muchacha para que se case con mi hijo, pero Señor, te pido estas señales así y así. Seguramente usted dirá: Señor, ¿no será que habrá una equivocación? Como Gedeón, ¿no? Bueno, lo voy a hacer al revés ahora. ¿Verdad? No, Dios, hermanos, venía llevando el control de todas las cosas, de tal manera que fue Rebeca la escogida por Dios y dio la respuesta correcta y se casó con Isaac, pero llegó el momento de la prueba, hermanos. ¿Cuántos han pasado por momentos de prueba? 4, 5, 6 y los demás 998. ¿Dónde quedaron? ¿No han pasado? Entonces este año va a haber prueba para todos, hermano. Va a estar terrible esto. Entonces, hermanos, la Biblia dice, hermanos, que la familia de Isaac, que era el hijo de Abraham, hermanos, estaba amenazada. ¿Tu familia ha estado amenazada? Hay momentos, hermanos, donde nuestra familia está bajo amenaza y el diablo te dice: voy a destruir tu familia, no te va a quedar nada, no vas a poder salir de esta porque voy a acabar con todos. Y hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Híjoles, sentimos desmayar, nos sentimos decaer, nos sentimos débiles. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha pasado algo parecido? Alza tu mano si te ha pasado algo parecido. A mí me ha pasado.
un día levantaron un chisme por ahí y entonces mi familia se desmoronaba. Y el pastor lo sabe y algunos hermanos. Pero yo decía, Señor, mi familia está en tus manos. Mi esposa está en tus manos. Todo el proyecto que tú tienes conmigo, si tú tienes algún proyecto, porque eso también me decía el pastor, pues si tu familia se desbarata, ¿qué pasaba, pastor? Todo tu ministerio se caerá. Y yo no quería nada de eso. Y entonces, yo me acuerdo, hermanos, que doblé mis rodillas y dije, Señor, yo no puedo. Yo no puedo en contra de estos chismes, en contra de estas cosas que andan rodando. Que el Señor reprenda al diablo y a los chismosos, ¿sí o no, hermanos? Y entonces, hermanos, pero yo le dije, Señor, en tus manos está mi vida, mi familia, mi ministerio, todo lo que tú me has dado. Y yo dormí tranquilo. Y Dios se encargó, hermanos. Dios volvió a, como un rompecabezas, ha roto esos rompecabezas que son como de 1000 piezas. Y el Señor empezó a armar todo otra vez. Porque del Señor es la batalla, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano Moisés? Amén, del Señor es la batalla. Tú preséntate en la batalla, presenta tus problemas, tus situaciones, pero del Señor. Tú tienes que confiar, tenemos que aprender a confiar de que Dios hará el resto. Entonces, hermanos, la familia estaba amenazada porque no había descendencia y este hombre llamado Isaac estaba preocupado, su mujer estaba preocupada. Todo el mundo estaba preocupado, pero alguien les dijo qué era lo que se tenía que hacer. Y entonces, hermanos, ¿qué hace usted en medio de la prueba? ¿Cómo reacciona? El hombre de fe que está en nosotros, hermanos, tiene que reaccionar. El hombre y la mujer de Dios tienen que reaccionar con esa fe. La fe que usted tiene, hermanos, no es para usarla solamente los domingos y levantar tus manos y decir gloria a Dios. No, hermano, usted tiene que utilizar su fe. ¿Cada cuánto, hermana? ¿Cada cuánto? Siempre, todos los días, cada momento. Por eso es tan importante venir a la iglesia, estar en la célula, porque aquí nos fortalecemos, nos llenamos de palabra de Dios. Y entonces, hermanos, este hombre de fe hace lo correcto. ¿Y qué era lo correcto? Lo correcto, hermanos, era clamar a Dios. La Biblia dice, hermanos, que este hombre, dice el verso 21, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor escuchó su oración y Rebeca quedó embarazada. Ay, hermano, pero es que hay cosas difíciles. Claro que hay cosas difíciles que tú y yo no podemos hacer, pero que Dios sí puede hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Eso es. Dios sí puede hacer esas cosas difíciles que para nosotros son imposibles, pero la verdadera fe, hermanos, emerge en medio de la aflicción. Y en medio de la aflicción nuestra fe se ejercita y se vuelve más fuerte. Pero si tu fe no es ejercitada, ¿ha escuchado personas que dicen, no, yo por eso mejor no le pido a Dios paciencia? Hay uno que siempre dice eso, esa frase la usa mucho. Y yo no le pido a Dios paciencia, porque ¿sabes por qué? No le vayas a pedir paciencia a Dios. Y lo vuelven una forma de mensaje que están repitiéndole a todo el mundo. No le vayas a pedir paciencia a Dios, porque si le pides paciencia, ve lo que dice acá, te va a venir prueba. Así que mejor no le pida, no, que no venga la prueba, mejor no que yo no tenga paciencia, mejor sea impaciente. ¿Eso es correcto? Claro que no, porque te quedas sin crecimiento, te quedas sin desarrollar tu fe. Por lo tanto, hermano, no es correcto no pedir paciencia. Tienes que pedirle todos los elementos, todo lo que necesites. Pídeselo a Dios, sabiduría, paciencia, fe. Te falta la fe. A todos en algún momento de nuestra vida nos falta la fe, ¿sí o no? ¿O nada más a mí me pasa?
Nada más a mí, dice. Ok, entonces, hermanos, la fe es un elemento que tenemos nosotros que estar fortaleciendo y ejercitando. Ahora, el hombre o mujer bajo ataque. Hermanos, todos nosotros vamos a ser atacados tarde o temprano. El ataque del maligno es en tu mente. Rebeca, hermanos, sabía que ella estaba allí como parte de la familia de Isaac, como parte de la familia de Abraham. Estaba como resultado de una oración. Porque el Dios que tenemos nosotros escucha tu oración, ¿sí o no? Y ella sabía que estaba ahí, sabía la historia de por qué ella estaba ahí. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado. Se nos olvida cómo Dios nos ha ayudado en incontables ocasiones, en otros momentos. Y se nos olvida. Y cuando viene el momento de la dificultad, hermanos, pensamos que Dios está lejos, que Dios no te está escuchando, que Dios no te pone atención. Puedes sentirte solo, puedes sentirte como que no hay nadie que te ayude. Pero la pregunta es, ¿eso es verdad? ¿Es verdad, iglesia? Claro que no es verdad, porque sí hay alguien que te ayuda y no es el vecino, no es la persona, es Dios moviendo los corazones de las personas. Rebeca, entonces, hermanos, llegó a pensar en su corazón, ¿para qué seguir viviendo? Si esto es así, ¿para qué seguir viviendo? Hermano, el enemigo ataca a las personas, a cada uno de nosotros en nuestra mente. Y en nuestra mente el diablo empieza a enviar mensajes, y no por WhatsApp, ¿verdad? Sino ¿por qué? Directamente a tu mente. El enemigo puede poner mensajes en tu pensamiento, frases completas. ¿Para qué? Para que tú le estés dando vueltas a ese pensamiento como si se tratara de pensamientos tuyos. ¿Sí o no, hermano Andrés? Y entonces le estamos dando vueltas allí y llega el momento en que si usted no quita esos pensamientos de ahí, usted llega a creerlos. ¿Sabe, hermanos? Hace años, aprovechando que algunos se están durmiendo ya, hace años, cuando yo era líder, mi célula no crecía. Y llegó el momento en que éramos 4 miembros en la célula. Que si yo le decía al hermano coordinador, me quiero cambiar a tu coordinación, ahorita me iban a decir, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Y entonces yo les llegué a decir a los hermanos, yo predicando en una reunión de célula, llegué a decirles al final del tema, y por aquí debe estar mi hermana Evelyn, creo que la vi por allá arriba, estaba por ahí mi hermana Bellaurí, María de los Ángeles, Rebeca, por acá la veo, ándale, no sé si estaba ella ahí, pero muchos de mis células que yo había recibido se habían ido, no soportaron tanta predicación tan fuerte, hermanos. Y hermanos, éramos 4 miembros, creo que conmigo, y yo me sentía desmoralizado, me sentía inútil. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Y yo derrotado, y yo esa noche, hermanos, y aquí están mis hermanas que estaban ahí, y yo les llegué a decir, hermanas, hermanos, yo creo que no sirvo para ser líder. Y junto con eso, hermanos, empecé a llorar y les dije, quiero que oren por mí. Me arrodillé ahí y les pedí, vengan, oren por mí porque no sirvo. Y de verdad yo así me sentía, pero no era verdad. Usted dice que era verdad o que no era verdad. Bueno, usted no estuvo ahí, pero hermanos,
yo sentía que era verdad y ya casi estaba a punto de renunciar. Nada más que en aquel tiempo no podías renunciar como ahorita, hermano. En aquel tiempo tenías que pasar con el pastor Enrique y el pastor Enrique te daba una buena regañada y órale para atrás, sigue trabajando. No, hermano. Ahorita tampoco estamos recibiendo ninguno de que quiera renunciar, ¿verdad? Una vez me acuerdo que llegó porque es mentira, exactamente, dice el pastor, es mentira que no sirvas, es mentira que no puedas. Pero eso lo llegué a creer yo. Y cuando tú crees las mentiras del diablo, entonces te colocas en una posición de vulnerabilidad, es decir, en una posición de debilidad, donde puedes ser golpeado muy fuerte y derribado. Esa posición, hermanos, es tristeza y depresión. Puedes llegar a un nivel tan bajo, y últimamente he escuchado mucho esto, hermanos. He escuchado muchos casos de personas que están pensando así como Rebeca: yo ya no quiero vivir, yo no sé qué va a pasar con mi futuro, no sé, es que la verdad que yo... Y hermanos, ¿sabe qué está sucediendo? El diablo te está robando el propósito, tu gozo, tu alegría, todo lo valioso que hay en ti. Y entonces te empieza a invadir la tristeza en tu corazón y empiezas a sentir lástima de ti mismo. Y ahora, ¿quién va a ayudarme? Como dijo el de la tele, no hay nadie que me ayude, estoy solo, estoy perdido, me voy a morir, mi familia se va a destruir. No sé cuántos pensamientos de destrucción, de derrota puedas estar guardando en tu corazón. La gente no me ama, la gente no me ve bien, yo creo que mejor no sigo viviendo. Y hermanos, todas esas cosas son mentiras del diablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios, hermanos, en ninguna parte de la Biblia, una de las cosas, hermanos, que yo pude notar cuando vine a los pies de Jesús, antes de ser cristiano, hermanos, yo luchaba con muchos pensamientos de este tipo. ¿Por qué? Porque mi padre, hermanos, desde pequeños nos había criado con una rigidez muy fuerte, una forma de instrucción muy fuerte, pero que se pasaba de fuerte. Y aquí están mis hermanos, mis hermanas, a lo mejor yo creo que no lo vivieron, pero mi padre, hermanos, a veces tirábamos, y aquí está mi madre, por aquí debe estar mi mamá, a veces tirábamos el vaso del refresco en la mesa. ¡A su mecha! Era un escándalo. Es que eres tú esto y eres lo otro y no sé qué tanto y no sirves para nada y esto y lo otro, que no puedo repetir aquí, hermanos. Usted sabe que no puedo repetir aquí. ¿Perdón? Muchas cosas, hermanos, que denigraban nuestra forma de pensar, pero él no se daba cuenta. Mi padre había sido criado en aquellos tiempos de cuando era todo al golpe y al porrazo, y así fuimos educados. Bueno, mis hermanas ya no les tocó, pero nosotros tres, los mayores, hermanos, nos tocó esa parte. Y entonces yo crecí, hermanos, con todas esas frases como parte de mí mismo. No puedes, no se va a poder, es que no tienes los elementos, es que esto, es que el otro, un montón de mentiras, pero las consideraba verdad. Y para poder superar todo eso, hermanos, antes de ser cristiano, yo leía muchos libros. Me gustaba leer porque encontraba en aquellos libros. ¿Usted ha leído algo como Volar sobre el pantano? Algo como todos los de este señor, ¿cómo se llama? Carlos Cuauhtémoc, Juventud en éxtasis, ¿cómo se llaman las otras? Un grito desesperado, Shakespeare, La fuerza de Shakespeare, y otros libros como este de Siddhartha de Hermann Hesse, un montón de cosas así
me encontré un libro, hermanos, que me dejaron olvidado en el negocio donde yo trabajaba, que ese me ayudó a acercarme un poquito a Dios. Uno que decía, cuando nada te basta. El autor era un autor judío. Lo leí todo, hermanos. Y entre las cosas me llamó la atención un capítulo que decía, el libro más peligroso de la Biblia. Órale, yo no era cristiano, pero quería saber cuál era el libro más peligroso de la Biblia. Y me fui directo a ese capítulo. Quiero saber cuál es. ¿Cuál es el libro más peligroso de la Biblia, hermanos cristianos? ¿Cuál? Acá dicen Juan. ¿Quién da más? ¿Quién da más ahí arriba? Apocalipsis dicen por allá. Ninguno de esos. Decía este judío, decía que el libro más peligroso de la Biblia era Eclesiastés. Y decía él explicando, tiene unas cuantas páginas, es muy difícil de encontrarlo, pero si lo encuentras, y yo dije, casi lo voy a buscar. Y entonces, si lo encuentras, te darás cuenta que la persona que está escribiendo va mencionando como que no tiene sentido la vida. Así lo explicaba él. Y entonces dice el escritor de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que existió antes ya existió después. No hay nada nuevo bajo el sol. He visto esto, he visto lo otro. Todo es vanidad. No hay nada bueno. Y entonces decía, esas palabras a la persona que no sabe pueden llevarla a un pensamiento de destrucción, depresión, tristeza. Y en cierta forma tiene razón. Por eso usted tiene que empezar a leer la Biblia por Juan, el Evangelio de Juan. Usted encontrará revelado allí a Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, póngame la siguiente, por favor, en la que estábamos. Y entonces, hermanos, el hombre o mujer bajo ataque, el ataque del maligno es en la mente. ¿Para qué seguir viviendo? Entonces empezamos a magnificar lo que estamos viviendo. Llámese dolor, aflicción. ¿Y cuál era la otra? ¿Perdón? Preocupación. Y nos preocupamos demasiado. Y nos falta fe. Porque cuando usted dice en su corazón, ¿para qué sigo viviendo? Entonces la fe se le está reduciendo, como cuando se le va acabando la gasolina a su carro. ¿Le ha pasado? Se le va acabando la gasolina a su carro y usted quiere jalar la aguja. ¡Súbete, aguja, para que marque más! Y usted así quiere hacer que la fe suba, pero ya su fe va en decadencia. Pero usted tiene que saber cómo está su fe, porque en la condición actual en la que estamos, en nuestra condición, hablando de nuestro ánimo, hermano, también tiene mucho que ver tu fe. Si te sientes decaído, si te sientes abatido, sin sentido, sin ganas de levantarte, sin ganas de hacer nada, y no quieres hacer nada, es porque la fe se te está acabando. Voltea a ver a esas parejas que están por casarse. ¿Y cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermano Walter? Esas parejas que están por casarse. ¿Están alegres? ¿Sí o no? Pregúntenle a Carlitos. Están alegrísimos. Lo volteas a ver y están pero sonriendo de oreja a oreja. Y hermanos, yo he visto otros hermanitos que están por casarse y andan muy alegres y andan vendiendo esto otro. Voy a vender esto, voy a hacer esto. Y están ahorrando para su boda. Y entonces están muy felices. Ya después de la boda me lo van a platicar. No los desanimamos, cásense. Y entonces, hermanos, tienen fe en el presente, se ponen a trabajar, están haciendo muchas cosas. Pero también, hermanos, tienen fe en el futuro. Y eso, fe en el futuro, se llama esperanza. La esperanza, hermanos, es saber que en el futuro todo termina bien. En verdad, apenas voy por el comienzo, no puede ser. Todo termina bien. Apocalipsis termina bien. Toda la historia de la cristiandad termina correctamente. Entonces deja de estar pensando que no se puede. Quita todos esos pensamientos de destrucción. Vámonos a la siguiente, por favor, porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces el enemigo va a estar mandándote dardos de fuego.
Fíjese, Él te va a estar bombardeando con pensamientos de tristeza, derrota, amenazas, lástima, inferioridad. Es decir, no puedes, no tienes los elementos. Efesios 6, 13 al 16 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, debes de estar firme. Pero hermano, uno te está advirtiendo que vendrán tiempos malos. Y antes de que vengan los tiempos malos, debes de tomar toda la armadura de Dios. Y luego dice: estad pues firmes. Y los hermanos: ¿cómo estás? Firme, firme aunque no marchemos. Espérame, ¿cómo que no marchas? Esa respuesta no sirve. Di: firme y marchando en el nombre del Señor. Firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y aquí viene este elemento tan importante, hermanos. Todo es importante, pero solamente con el escudo de la fe, con la fe, es con que puedes apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y por qué son dardos de fuego? Porque cuando te los avienta, ¡oh, te arde! ¡Mecha! Ya no quiero ni ir a la iglesia. ¡Ay, ay, ay! Ya no voy a ir mejor. ¿Sí o no? Porque te ardieron esas palabras que el diablo te envió. Y eso es lo que está sucediendo por todos lados. Le pasó a Elías, en esta semana lo veíamos, el dardo que le mandó la reina Jezabel. Pero usted y yo tenemos que estar advertidos, porque ya nos lo advirtió la Biblia, la palabra de Dios. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siguiente. Entonces, hermanos, esto nos da los elementos, las herramientas para salir. Hay dos tipos de tristeza: la tristeza que viene del mundo. Usted puede estar guardando la tristeza. Hay personas, hermanos, que están allí: ay, sí, es que tengo mucha tristeza. Usted puede estar sintiendo lástima de sí mismo toda tu vida, o puedes cambiar eso. Dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10. Porque la tristeza que es según Dios, fíjese, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo, la tristeza que viene por causas de este mundo, que perdiste tu trabajo, que se fue tu hijo, se fue tu hija, que se enfermó no sé quién, esa tristeza que viene por causa del mundo produce muerte. No, pero ¿cómo va a producir muerte, hermano? ¿Cómo crees? Sí, porque te estás muriendo, estás guardando toda esa tristeza en tu corazón y aquí estás alegre, pero cuando llegas a tu casa, otra vez la tristeza se encarga de llenarte, se apodera de ti y estás ahí triste, ay, y esto y lo otro. Fuera la tristeza, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo este tiempo que me permitiste, toda esta gracia y estas bendiciones que me diste, pero ya no más, no más. Me resisto, me rehúso a ser presa de la tristeza, de la depresión. Y ahí es donde nosotros, hermanos, como cristianos tenemos que triunfar. Esa es la batalla que nos toca luchar y conquistar, hermanos. Nuestra alma, nuestro corazón, ganarlo para que pensemos de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, Rebeca, hermanos, estaba triste y llegó a pensar: no, pues ya mejor no sigo viviendo. Pero no se daba cuenta que lo que ella traía en su vientre eran dos naciones. Póngame esa que quitaron, por favor. Dice: Dios se revela desde el cielo, y ese es el tercer punto. Dios se revela desde el cielo y contesta la oración sincera de sus hijos y revela su presencia. Fíjese bien, revela sus propósitos y le dice a Rebeca: hay dos naciones en tu vientre. ¿Cómo que dos naciones? Yo lo que tengo es mucho dolor y ya no quiero seguir con esto. Hermano, Dios te va a revelar sus propósitos. Dios contesta las oraciones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Usted no puede pensar que solamente es venir, no. Ore a Dios. Dios contesta las oraciones. Hay dos naciones en tu vientre.
el uno será más poderoso que el otro y el mayor le servirá al menor. Dios revela su protección, sus pensamientos, su justicia. Romanos capítulo 1, ahí sí quiero que me apoyen ahí arriba, por favor. Romanos 1 del 17 al 25. Dios, hermanos, está constantemente revelándose al pensamiento y al corazón de las personas. Y entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios también se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ojo, ahí en la creación está en forma visible la presencia de Dios, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mi hermano, usted puede estar en la condición como cuando yo vine a los pies de Jesús. Yo no le creía a Dios. Todo el tiempo que me predicaban, hermanos, era muy escéptico. Me habían enseñado en la preparatoria, allá donde estaba mi hermano Nahum. ¿Está mi hermano Nahum? Él no, pero otros compañeros de él nos habían estado bombardeando a los alumnos. Y eso pasa en muchas escuelas, hermanos. Hay personas que se creen sabias y te dicen, Dios no existe. Y eso nos decían a nosotros. Dios no existe. La Biblia es una novela, muy bonitas historias, pero hasta ahí. Cuando me predicaban a mí, hermanos, yo también decía eso. Pero hermanos, Dios tuvo que tratar conmigo y Dios se reveló a mí. Una noche, hermanos, llegué a la casa de mi madre cuando estaba yo soltero. Se habían ido todos, creo que a una velada. Yo no sabía dónde. Ahí estaba yo solo en la casa. ¿Con quién platico? Y encontré una revista en la mesa. Yo no sé si lo hicieron adrede, a propósito. La revista se llamaba Enfoque. A mí siempre me ha gustado leer, me pongo a revisarla. Y entonces decía en una columna decía, ¿cómo trasladar las montañas? Me llamó la atención y me pongo a leer. Jesús dijo que si tuvieres fe como el tamaño de una semilla de mostaza, tú le dirías, quítate a este monte y plántate en el mar, y el monte se moverá. Y explicaba, posiblemente usted, me estaba diciendo a mí, como dijo el del testimonio, posiblemente usted esté pensando que una montaña es imposible de mover, pero la montaña que usted tiene que mover se llama incredulidad. Posiblemente usted ha estado guardando esa incredulidad toda su vida, o alguien más ha puesto esa montaña de incredulidad allí en su corazón. Alguien más lo ha hecho y usted ha permitido que esa montaña esté ahí y no le deje ver a Dios que le está llamando. Así que en este momento usted le puede decir a esa montaña, quítate de aquí y trasládate al mar.
Y yo dije, pues no pierdo nada. Total que no hay nadie aquí en la casa. Lo voy a hacer. Y en ese momento le dije, Señor, quita la montaña. Le oré así como decía una oración, un ejemplo de oración. Le dije, Señor, ayúdame. Porque pasa cuando usted es pequeño, usted le cree a Dios. Pero conforme va pasando el tiempo, llega la edad de la adolescencia, su fe se esfuma. Pero ahora es el tiempo de creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es el tiempo de creerle a Dios. Es el momento de decir, montaña de incredulidad, quítate de en medio. Quítate de en medio, yo quiero creerle a Dios. Es momento de decir, Señor, ayúdame incredulidad. Habrá momentos difíciles. Habrá momentos en los cuales las pruebas, las aflicciones nos rebasen y estemos pensando algo parecido como Rebeca. Pero no es momento de darse por vencido. No es momento para sentirte derrotado. Es momento para clamar a Dios. Es momento para decir, Señor, ayúdame. Pero no haga como yo, que oré en alguna ocasión la oración del incrédulo. Señor, si tú existes. Esa es la oración del incrédulo. No haga eso. Dígale, Señor, yo sé que existes. Ayúdame. Porque las pruebas vendrán, las dificultades vendrán. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido tu vida para zarandearla como al trigo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Yo les decía a unos hermanos ayer antier, yo le hubiera dicho, en lugar de Pedro, yo le hubiera dicho a Jesús, Señor, ¿cómo vas a decir que nada más oraste para que mi fe no me faltara? Señor, hubieras reprendido al diablo para que no me lleve a ser zarandeado. Yo no quiero ser zarandeado. ¿Quién quiere ser zarandeado? Nadie. Pero es necesario. Jesús dijo esto, hermanos, porque es necesario. Es necesario que el trigo sea apartado de la paja. Hermanos, habían unos coladores grandes que se le llamaban zaranda. Y entonces ahí golpeaban los manojos de trigo, los golpeaban fuertemente para que se desprendieran las semillas del trigo y entonces poder guardar el trigo en un lugar y la paja en otro. Hermano, esa ilustración Jesús hizo en razón de nosotros. Cada día, cada momento podemos ser zarandeados, pero tenemos que pedirle al Señor que mi fe no me falte. Ayúdame a salir victorioso en cada una de estas cosas. Y Dios te dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie un momento, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora por tu hermano que está a tu lado. Y ora por ti mismo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por este hermano que está aquí al lado, Padre. Yo no lo conozco, Padre, pero tú sí lo conoces. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo pongo mi mano sobre su cabeza, Padre. Y Señor, te rogamos que tú, Padre, lo fortalezcas, lo llenes con tu Espíritu Santo y que su fe no le falte. Vendrán tiempos difíciles, vendrán tempestades, vendrán tiempos de cambio, Padre, pero te rogamos que su fe no le falte. Ayúdalo, Señor, a afianzar, a afirmar su fe. Ayúdalo, Padre, y ayúdanos a cada uno para que nunca nos apartemos de tu camino, Padre. Gracias por tu amor, gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Gracias porque tenemos el perdón de nuestros pecados. Límpianos de toda inmundicia, límpianos de toda maldad, Señor. Y Padre, permítenos salir adelante de todo vicio, de toda tentación, de toda fornicación, de todo adulterio y de toda la obra del diablo que quiere estorbar en nuestras vidas. Padre, en tus manos preciosas ponemos nuestra vida, nuestra familia, Señor, nuestros hijos, nuestra economía, todo, Padre, en tus preciosas manos está y nadie lo arrebatará de tu mano. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí.
Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención a la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.